¿Cuántos dicen amén? Queremos darle la bienvenida a través de las redes sociales a todos los hermanos y amigos que semana tras semana, todos los domingos, a eso de las 11 de la mañana, 10 a 10 y media de la mañana, se reúnen con nosotros a través de las redes sociales. Nuestro amor es con ustedes, el amor del Señor está sobre cada una de sus vidas y te agradecemos por sacar de tu tiempo para escuchar una palabra de Dios que es viva y que es eficaz y sabemos que te va a ayudar mucho. En este día queremos traer un mensaje que el Señor puso en nuestro corazón hace ya una semana y pico. Llevo trabajando con esto en mi mente, de una conversación que tuve con alguien mientras comprábamos algo en una tienda. Y estábamos hablando de este tiempo y de cosas que tenemos que pensar para este tiempo. Y una de las cosas que meditábamos era cómo Jesús manejó al pecado y al pecador. Cómo Jesús manejó esas dos cosas que son diferentes, el pecado y el pecador. Son dos cosas completamente diferentes, pero Jesús las manejó de manera diferente también. Y queremos hoy entrar en eso, y es un tema que no solamente te va a ayudar si es la primera vez que alguien te va a explicar el poder del evangelio, pero también es un tema que te va a ayudar a ser una mejor iglesia, a entender cómo tú también tienes que manejar el pecado y cómo también tienes que manejar al pecador. Nuestro estilo de hacer las cosas, nuestro modo de operar no se encuentra en ninguna filosofía hueca de humana sabiduría, sino en el modelo de Jesús, según está registrado en la Escritura, en la Biblia. Y ese modelo es la vida misma de Jesús. Como Jesús actuó y como Jesús anduvo, nosotros tenemos que andar. Así que vamos a estar explorando un poco de eso, si así el Señor nos los permite. Así que vamos a orar. Usted me ve un poco lento, pero es que estuve mucho rato con la mascarilla y todavía estoy cogiendo aire. Vamos a orar y vamos a poner todo esto en las manos del Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora yo te doy gloria, te doy honra, te doy alabanza. Te pido, Padre, que en el nombre de Jesús tú derrames en este lugar revelación por medio de tu Espíritu de verdad. Señor, que el Espíritu de verdad traiga a nuestro corazón y a nuestra vida y a la vida de aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Señor, que tú traigas convicción, revelación, un encuentro personal contigo, que podamos conocerte, conocer tu corazón, que podamos aún conocer nuestro corazón mirándonos a la luz de tu palabra, como dice Sofonías, alumbra con linterna nuestros corazones, escudriña nuestros corazones con linterna, con lámpara, que lámpara sea, Señor, a nuestros pies tu palabra y lumbrera en nuestro camino. Señor, lámpara a nuestros pies para que no tropecemos, lumbrera en el camino para que no tengamos temor. Señor, que seas tú revelándote en esta mañana. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús y por tu gloriosa gracia que se manifiesta hoy a favor de cada uno de nosotros. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú te glorifiques. Amén y amén. ¿Cómo Jesús manejó al pecador y cómo Jesús manejó al pecado? Es lo que vamos a estar estudiando hoy. Nuestro primer versículo en esta mañana es Romanos 3, del 9 al 12. Yo voy a estar leyendo esa palabra de la Nueva Traducción Viviente. La vamos a estar proyectando también en la imagen del Facebook Live y de Twitter. Y vamos a estar aquí
proyectándola en el monitor por si usted no tiene esa versión, pero si puede buscar en su Biblia, se lo voy a agradecer. Es Romanos 3, del 9 al 12. Y toda aquella persona que nos está viendo por Facebook o en las redes sociales, cualquiera que sea, si quiere oración puede escribirnos a través de las mismas redes sociales, nos puede escribir y pedirnos cualquier tipo de apoyo en oración, cualquier tipo de necesidad que usted tenga. Dios nos estableció aquí para ayudarte y esperamos poderte servir como la gran familia de Dios que es la iglesia. Así que, sin más preámbulo, Romanos 3, del 9 al 12, lee de la siguiente manera. Ahora bien, este es el hermano apóstol Pablo, hablándole a la iglesia que estaba en Roma. Ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás. Es una pregunta. ¿Llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás? Para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado, como dicen las escrituras. No hay ni uno solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Cuando usted lee un versículo como ese, yo diría que es bastante fatalista, es bastante negativo. Es un versículo que nos lleva a todos a una conclusión muy fuerte. Y es que ante Dios todos somos pecadores y todos estamos bajo el poder del pecado. Y de esas dos cosas es que queremos hablar hoy. Cómo Jesús manejó el poder del pecado que había sobre ti y cómo Jesús manejó al pecador como tú y yo y como los amigos que nos están sintonizando. Todos hemos pecado. Todos pecamos de alguna manera. El que no miente roba, el que no roba abusa de sustancias, de drogas, de alcohol. El que no fornicó, el que no adulteró, el que no adulteró en su corazón. El pecado es rampante. El pecado desde que Adán pecó está en toda la tierra. Y hay un solo ser humano que pudo vivir en la vida sin pecado, morir y resucitar, porque la muerte no se pudo enseñorear de él, porque la muerte tiene poder sobre aquellos que pecan, porque la paga del pecado es muerte. Mas sin embargo, al Jesús, el Cristo, el Mesías, no haber pecado, la muerte no se pudo enseñorear de él y el Espíritu Santo lo resucitó de entre los muertos por el poder de la resurrección. Y lo declaró justo y Rey de reyes y Señor de señores para siempre, ascendiéndolo a la diestra del Padre. Y allí está el Señor de señores reinando con poder. ¿Y por qué Jesús pudo vivir una vida de 33 años sin pecar y llegó a la cruz del Calvario y murió sin pecar? No porque era hombre, porque también, además de hombre, Jesús es Dios. Y parece mentira que tengamos que enfatizar esto en estos tiempos, dentro de la iglesia, pero tenemos que hacerlo. Jesús es Dios. 100% hombre, 100% Dios. Para el ser humano, una vida sin pecado hubiese sido imposible. Se lo dijo a Pedro. Pedro le dijo: Señor, lo que tú estás pidiendo que hagamos para ganarnos la vida eterna es difícil. Y Jesús le aclaró: no, Pedro, papi, no es difícil. Para el hombre es imposible, pero para Dios todo es posible. Así que Jesús, siendo hombre, hubiese sido imposible hacerlo, pero siendo Dios hizo lo imposible posible por amor a ti y a mí, y vivió una vida sin pecado y se convirtió en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se convirtió en aquel que sin pecado fue sacrificado en la cruz del Calvario por amor a ti y por amor a mí. Ese es el mensaje que predicamos. Ese es el evangelio del reino. No hay otra verdad.
sencilla. Jesús era 100% ser humano, lloró, se cansó, le dio hambre, descansó, sangró, sudó, durmió, iba a la letrina. Él lo dijo, que las cosas que le entraban por la boca iban al estómago y después a la letrina. Sí, pero para que usted vea lo humano que él era, tan humano como nosotros, lo más seguro tampoco era, no quiero decir nada que hoy es domingo, pero imagínese lo que iba a decir, tan humano como usted y como yo cuando vamos al baño. Él iba al baño, pero era Dios, y es Dios. Y hoy es hombre, Dios, sentado a la diestra del Padre. Pero es un ser humano diferente. Era un ser humano que no era igual al Adán que pecó. No era un ser humano igual a los que nacimos de Adán. Él nació sin pecado. Él fue concebido por el poder del Espíritu Santo en el vientre virginal de María. Y eso lo hizo diferente. Y hoy nosotros en Él somos una nueva criatura. Externamente todavía llevamos este cuerpo carnal, terrenal, vendido al pecado, que no va a heredar el reino de los cielos. Pero espiritualmente nuestra nueva creación es semejante a Jesús. Lo único que nos falta ver es el cuerpo glorificado, que lo veremos el día de la resurrección. ¿Cuántos dicen amén? Pero Jesús es otra creación. Jesús es el nuevo Adán, el último Adán, el primero de una nueva creación. Y cuando Él regrese, nosotros vamos a tener un cuerpo glorificado como el de Él, el mismo cuerpo que aún sin morir y resucitar, miren lo glorioso que es Él, que aún sin morir y resucitar, llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan a un monte a orar y se transfiguró delante de ellos y vieron su gloria. ¿Cuántos humanos meramente hombres se ponen a orar y su cuerpo cambia como el de los ángeles y es resplandeciente como el sol? Él no era cualquier humano. Y vuelvo y digo, quizá ustedes no saben por qué lo digo, pero lo vuelvo a decir. Es increíble que en estos tiempos, luego de muchos años de predicación y de haber resuelto esos issues teológicos, esos problemas teológicos que yo llamo menores ya, tengamos que repasar y advertirle a la gente que no todo lo que escuchan es correcto, que no todo lo que ven en televisión es correcto. Así que cualquiera que usted escuche decir que Jesucristo no es Dios, que era un hombre solamente, usted, con mucho respeto, le trata de enseñar lo correcto y si no lo quiere aprender, lo deja ahí. No discuta, no pelee. Igual que si usted escucha a una persona decir que Jesús era solamente Dios, pero no era hombre, también. Esa era la herejía de los gnósticos. Eliminar la humanidad de Dios. De Jesús, perdón. Eliminar la humanidad de Jesús. Y decir que Él era como un espejismo, pero Dios nunca se podía haber hecho hombre. Pero sí, Dios de alguna manera, yo no puedo explicarme, se hizo hombre por amor a ti y a mí. Y era necesario porque mire, qué palabra, si dejamos el evangelio en esa palabra que estamos viendo ahí, no es ninguna buena noticia. Nos está diciendo que el poder del pecado gobierna, domina sobre todos los seres humanos sobre la faz de la tierra. Nos está diciendo que nosotros no podemos hacer lo bueno, que ante los ojos de Dios, por más que nos esforcemos, vamos a siempre estar
delante de Él como pecadores. Así que si Él nos juzgase en esa condición natural, somos pecadores, estaríamos condenados. No podríamos tener herencia en el reino, no podríamos ser hijos de Él, no podríamos tener sus bendiciones, no podríamos tener nada de lo que tenemos si lo dejáramos simplemente ahí. El poder del pecado era sobre nosotros. El poder del pecado nos obligaba, nos ataba, nos esclavizaba. Todos los seres humanos desde Adán estaban vendidos al pecado, esclavos del pecado. Y nosotros tenemos que ver cómo manejamos eso. Porque a veces también pensamos, y esto lo digo con mucho respeto, especialmente a los que se criaron en la iglesia. Porque muchas veces los que no nos criamos en la iglesia y dimos tumbos por el mundo, como que se nos hace más fácil acordarnos que veníamos del pecado, aunque a veces también se nos olvida y nos creemos mejores que los demás. El orgullo mata a cualquiera, ¿sabes? La altivez mata a cualquiera, pero siempre después del orgullo y la altivez viene una caída, un tropiezo para acordarte que tienes que ser humilde. Y qué bueno que vienen esos tropiezos después de nuestras altivez y de nuestros orgullos. Porque si no vinieran esos tropiezos que te humillan, como decía Pablo, que tenía un aguijón en la carne, un enviado de Satanás que lo abofeteaba de tiempo en tiempo y que le había pedido al Señor que lo quitara de él 3 veces y el Señor le contestó: bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pablo dice que ese aguijón que él tenía en su carne era para que la grandeza de la revelación que él estaba recibiendo no lo enorgulleciera en gran manera. ¿Y por qué Pablo estaba alegre de ser débil delante del Señor y delante de los hombres? Porque Pablo entendía que Dios da gracia a los humildes, mas a los altivos mira de lejos. Así que este versículo tenemos que tenerlo presente, aunque no vivimos en esa condición cuando ya estamos en Cristo, tenemos que tenerlo presente todo el tiempo de nuestra vida, porque es la condición en que estábamos sin Él. Ninguno es mejor que nadie. Nadie, ni el que se crió en la iglesia, ni el que es hijo de pastor. A veces también a los hijos de los pastores se les exige una deidad, ¿sabe? Como una divinidad, y ellos tienen que ser mejores que los demás, porque son el hijo y la hija del pastor. Y no lo digo por los hijos míos, lo digo porque pasa en muchas iglesias. Y tú ves que los hijos de los pastores reciben una presión en la congregación que otros hijos no reciben. Porque ellos tienen que ser un ejemplo. ¿Un ejemplo de qué? Un ejemplo de que todos pecamos, de que todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, de que no hay bueno ni aun uno. Pero la misma gracia que salvó al pastor, la misma gracia que salvó al hermano y a la hermana, salvarán a los hijos del pastor. Amén. Esa es la realidad. Y no la podemos olvidar. Cuando vamos a la calle y nos encontramos con los pecadores, no podemos olvidar que ellos son tan pecadores como tú. Que quizás tú viviste toda la vida en la iglesia, significa que pecaste dentro de la iglesia solamente. Pero, ves, si te vas a poner legalista, eso no te hace mejor que el que pecó en el mundo. Porque entonces tú decidiste pecar dentro de la iglesia. Por lo menos el que pecó en el mundo está en el mundo para pecar. Y es que no hay diferencia, hermano. Todos hemos pecado, todos pecamos. ¿Cuántos estamos de acuerdo hasta ahí? Bueno, tanto que la Biblia dice en Primera de Juan, capítulo 1, que el que dice que no peca es mentiroso y hace a Dios mentiroso. Y le está hablando a la iglesia ya. O sea que aún estando en la iglesia, usted y yo, ¿qué pasa? No lo oyó la gente en Facebook. Aún usted y yo estando en la iglesia, ¿qué nos pasa con el pecado? Que pecamos. Así que pecadores redimidos. Amén. Asociación de pecadores redimidos, no anónimos, porque nosotros damos testimonio. ¿Cuántos dicen amén? Si usted no sea anónimo, pastora, no queremos pecadores redimidos anónimos, queremos pecadores redimidos testificando. Amén. Sí, porque si usted se guarda ese testimonio tan lindo que el Señor hizo con usted. Y todo el mundo tiene un testimonio. Me acuerdo que cuando yo era más joven, conocí una de las jóvenes de una iglesia en la escuela, donde yo iba a ministrarle a un grupo de jóvenes en la escuela. Ya yo había salido de la escuela. Que un día se apartó del Señor y se fue al mundo a pecar.
y le dijo a otro de los líderes del grupo que ella había hecho semejante cosa porque ella no tenía un buen testimonio que contar. Que no era como fulano, que Dios lo sacó de las drogas, como fulana, que Dios la sacó de la fornicación, como sutano, que Dios lo sacó de aquello, como el otro, que Dios lo sacó. Ella no tenía nada que contar. Semejante ceguera se quita con este versículo. Con estos versículos nos damos cuenta que todos tenemos algo que contar. Todos tenemos algo de que arrepentirnos, aunque hayamos nacido en la iglesia. Puede ser que mamá nos dio a luz en uno de los salones de la iglesia, porque no le dio tiempo de llegar al hospital. Y nos criamos en la iglesia desde bebé hasta el sol de hoy. Y la única diferencia entre el pecador de la calle y el pecador de la iglesia es que ellos pecaron en el mundo y tú pecaste en la iglesia. Pero todos pecamos. La buena noticia, el evangelio, que precisamente es lo que significa, es que el Señor manejó el pecado y que el Señor manejó al pecador. ¿Cómo lo manejó? Eso es lo que vamos a estar estudiando hoy. Todo lo vamos a hacer por el libro de Romanos, por lo menos hoy. Romanos 3, 24 al 26. Dice, sin embargo, Dios nos declara justos gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. Quiere decir que papá, que es justo, que es imparcial, que la Biblia dice que no llamará culpable al inocente y no llamará inocente al culpable, que no hace acepción de persona, nos juzgaría en una condición de pecado como pecadores y culpables y no seríamos dignos de entrar en su presencia, de tener una relación con Él, de tener herencia con Él, de ser llamados hijos de Él. Pero Dios es bondadoso. Por eso es que dice que gratuita y bondadosamente. ¿Y por qué podemos decir que es bondadoso? Porque Él, conociendo la imposibilidad nuestra, la imposibilidad del ser humano de cambiar esa condición de pecado que leímos en Romanos 3 en la primera porción que estudiamos hoy, Él no nos hizo pagar el precio por nuestro pecado. Él se hizo hombre y pagó el precio de nuestro pecado por nosotros en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Nos regaló lo que para nosotros hubiese sido imposible comprar. Imagínense que usted llega a este lugar, una sala de emergencia, y usted va con un infarto, se está muriendo del corazón. Imagínese eso. Y cuando usted llega, le dicen, mire, ¿usted tiene plan médico? No. Y usted ahí, pero le pregunta, ¿usted tiene plan médico? No. ¿Tiene dinero en las cuentas de banco? No. Pues lo lamento, no lo podemos salvar. ¿Por qué? Porque usted no tiene dinero para pagar. Tenemos todos los equipos aquí para salvarte, pero no te vamos a salvar. ¿En serio? Yo te lo pago con calma. No, ya no estamos cogiendo fiado, ya no estamos dando fiado. No, sorry. Diríamos de esos doctores que no fueron, ¿qué? Bondadosos. Porque la prioridad no es cobrar dinero, es salvar la vida, ¿no?
Pues más bondadoso que los doctores que te reciben y te empiezan a trabajar con el corazón antes de preguntarte si tienes plan médico o métodos de pago. Es Dios que, sabiendo de seguro que tú no tenías manera de pagar, que tú no tenías manera de retribuir, que tú no tenías manera de devolverte del camino que ya habíamos caminado como pecadores, no había manera. Él hizo un camino para que tú y yo volviéramos a Él. Él hizo un camino, Él pagó el precio, Él llevó el castigo de nuestra paz, Él lo llevó sobre Él. Por sus llagas fuimos sanados. Él hizo lo que para nosotros era imposible, como le dijo a Pedro. Para Él era posible, pero no era posible y se quedó sin hacerlo. Era posible y Él lo hizo efectivamente. Él lo logró hacer. Por eso decimos que Dios es bueno. ¿Cuántos pueden alabar al Señor si Dios es bueno? Si Dios ha sido bueno en tu vida y le quieres dar un aplauso, Carmen, dáselo sin miedo. No mires a la gente. Dale el aplauso si se lo quieres dar. No te cohibas. La alabanza de Dios nunca se debe cohibir. Si usted siente que Él es bueno, grítele un aleluya. Si usted siente que Él es bueno, dele gracias al Señor. Abra su boca, aunque la mascarilla no la deje ver, pero abra su boca y dígale al Señor: gracias por tu bondad, porque tú eres bueno. Porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Dice la palabra que Él es bueno, que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Lento para la ira. Si fuera rápido para la ira, ya nos hubiese acabado a todos. Pero es lento. Por eso es que dice ahí que fue compasivo, que esperó para liberarnos del castigo. Se contuvo de la ira, se contuvo y esperó, porque Él estaba mirando el futuro, estaba viendo que Jesús iba a dar la vida por los demás, por nosotros. Pero ese mismo Jesús, que es misericordioso, ese mismo Dios que es misericordioso, que manejó el pecado, el poder del pecado en nosotros, muriendo en la cruz por nosotros, que manejó al pecador siendo bondadoso con él, lleno de gracia y de verdad. Y la palabra verdad es aletheia, revelación. Jesús estaba lleno de revelación y de gracia. Y el que veía a Jesús obrar, veía al Padre obrar. El que veía a Jesús hablar, veía al Padre hablar. De tal manera que el mismo Jesús decía: las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino lo que oigo al Padre decir es lo que yo digo. Lo que yo veo al Padre hacer es lo que yo hago. Así que esa gracia era una revelación. Esa vida de Jesús era una revelación lleno de verdad. Una revelación de la gracia de Dios, de la bondad de Dios, del favor de Dios, de la misericordia de Dios para con nosotros los pecadores. Así que Jesús nos enseña a manejar al pecador. Nosotros ya no tenemos que manejar el pecado. O vamos a corregir eso. Nosotros no tenemos que manejar el pecado de la gente. Nosotros tenemos que manejar al pecador. ¿Por qué no tenemos que manejar el pecado de la gente? Porque tú y yo no podemos redimirlos a ellos del pecado. Para nosotros era imposible salvarnos a nosotros mismos. ¿Cuánto más sería para ti posible salvar a otro? Si no te podías salvar tú mismo, tú misma. Así que nuestro manejo del pecado de los demás no está en nuestras manos. ¿En manos de quién está? ¿De quién? De Dios, de Jesús. Por eso es que a veces usted puede decir a alguien que pecó contra usted que usted no lo va a perdonar nunca jamás en su vida, y si a Dios le da la gana lo perdona. Porque usted no maneja el problema del poder del pecado sobre la vida de nadie. Incluso usted no lo podía manejar sobre su propia vida. Usted necesitaba un redentor. Usted necesitaba un libertador. Usted necesitaba un hombre fuerte, alguien más fuerte que aquel que lo ataba a usted, para que viniera y lo desatara a usted, venciendo al que te ataba.
Y Jesús hizo eso en la cruz del Calvario y despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente venciendo sobre ellos en la cruz. ¿Pero de qué los despojó? Los despojó del poder que por el pecado tenían sobre tu vida y mi vida. Pero ese poder de libertad está accesible a los que creen en él. Por eso es que usted no puede liberarse a sí mismo en sus propias obras y necesita creer en lo que Jesús hizo por usted para ser salvo. No se puede salvar usted mismo. Manejar el pecado de otro es. Por eso es que a veces vemos padres, madres, pastores, ministros cansados, frustrados, porque de alguna manera han empezado a tratar de jugar el rol de manejar el pecado de alguien. No sé si me están entendiendo, sueno demasiado radical. Pero usted no maneja el pecado de nadie. Hay una sola forma de manejar el poder del pecado en una vida, y es que esa vida reconozca que Jesucristo es el Señor, que murió en la cruz por ellos, que Jesucristo lo liberó en la cruz, que Jesucristo es su Salvador. Es la única manera de que esa persona va a recibir libertad del poder del pecado. Y déjeme decirle algo, aunque usted predique, aún usted predicándole a esa persona y enseñándole con amor la palabra del evangelio del reino, tampoco depende de usted que esa persona crea. La Biblia dice que no es por obra, Efesios capítulo 2, para que nadie, diga conmigo, nadie se gloríe y nadie se jacte en su presencia, que somos salvos por gracia y esto es por medio de la fe. Y la fe no es de nosotros porque es un don de Dios. Así que imagínese, usted predica el evangelio y para que la gente crea, Dios le tiene que dar un regalo en su bondad, gratuitamente, un don, un regalo, gratitud, gracia, gratuitamente, un don, un regalo, gracia. Somos salvos por pura gracia. Por eso el apóstol Pablo decía, soy lo que soy por lo que me he esforzado. Soy lo que soy por su gracia. Por eso Pablo decía, yo he hecho más que los otros apóstoles, pero no yo. La gracia de Dios en mí. Así que tampoco, él podía haber hecho más, pero él ni siquiera decía, yo he hecho más que todo el mundo. Decía, yo he hecho más, pero no fui yo. Fue la gracia de Dios en mí. ¿Cómo manejamos el pecado? La cruz de Cristo. La cruz de Cristo. Y ver la obra de Jesús y creer en ella es un don de Dios por el Espíritu Santo. Lo único que usted y yo podemos hacer en el manejo de ese pecado de los demás, ¿verdad? Estamos hablando del pecado de los demás, es predicar el evangelio a toda criatura, a todo lo que se mueva, que tenga manera de entenderte o que tú puedas encontrar la manera de hacerte entender. Es tu responsabilidad, no es que ellos te entiendan, es que tú tienes que buscar la manera de hacerte entender. Pero aún con eso, todo depende del Espíritu Santo. Por eso en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, Jesús le dice a los discípulos que va a comisionar a predicar el evangelio a todas las criaturas del mundo, desde Jerusalén hasta los confines de la tierra, que no se vayan a dar testimonio hasta que venga el Espíritu Santo sobre ellos, porque entonces recibiréis poder y me seréis testigos. Porque es que aún el testificar con poder no viene de ti. Entonces somos como gente que tiene que hacer, pero lo que hace no son ellos. Es la gracia de Dios en ti. Es la gracia de Dios en ti. Dale gracias al Señor por su gracia. Puedes hacer algo, pero no eres tú. Es el que vive en ti. De la misma manera como tú vences el poder del pecado en tu vida.
lo vences por el poder de Dios en ti. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces Pablo decía, eso creo que está 2 Corintios capítulo 9. Entonces Pablo decía, por eso más bien me gloriaré en mis debilidades, porque cuando yo soy débil, Él se hace fuerte. Cuando Él se hace fuerte, tú vences con poder. El poder del pecado lo vences con el poder del Espíritu Santo en ti. El poder de su gracia, el poder del don de Dios en ti. Es la única manera de vencer el poder del pecado. Nadie puede nacer de nuevo porque quiere. Nace de nuevo porque Dios lo hace nacer de nuevo. Y tú dices, pero yo me arrepentí de mi pecado. Y es verdad, tú te arrepentiste de tu pecado. Algún día alguien como yo hoy te va a predicar el evangelio, te predicó el evangelio y te dice que te tienes que arrepentir del pecado. ¿Y qué es arrepentirse del pecado? Es cambiar de mentalidad, de vivir una vida lejos de Dios, de vivir una vida en desobediencia a Dios, de vivir una vida sin adorar a Dios, de vivir una vida donde no creemos en Dios, de vivir una vida en nuestra manera y empezar a vivir una vida a la manera de Dios, donde Jesucristo es nuestro Señor, el que nos dirige, el que es nuestro pastor, el que nos guía como buenas ovejas que somos, que oímos su voz y la seguimos. Pero ese momento en que tú y yo nos arrepentimos, que tuvimos un cambio de mentalidad, la palabra griega es metanoia, un cambio de mentalidad. Ese momento que hubo un cambio de mentalidad en tu vida fue producido en ti por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo fue el que te reveló que Jesús era verdadero. El Espíritu Santo fue el que te reveló que Jesús murió en la cruz y que eso es verdad y que fue por ti. El Espíritu Santo fue el que te reveló que tú estabas en pecado, te reveló cuál era la justicia de Dios y te reveló que tú estabas bajo el juicio de Dios. Por eso la palabra dice que Él convencerá al mundo de justicia, de pecado y de juicio. Y la palabra dice que es por el Espíritu Santo que conocemos a Jesús. Es el Espíritu de verdad, el Espíritu de revelación. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el Espíritu Santo nos revela el camino, la verdad y la vida. Nadie podría conocer a Jesús si el Espíritu Santo no se lo revela. Así que ese momento que tú te arrepentiste y recibiste a Jesús como Señor es producto de la obra gratuita y bondadosa del Espíritu Santo en ti. Que sí, que hubo alguien que te predicó. Amén. Pero ese que está predicando es producto de la obra gratuita y bondadosa de Dios en él. Así que toda la gloria es de Dios. Continúo. Me puse a predicar ahí. Vamos. Romanos 2, del 4 al 6. Dice, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? Mira qué clase de pregunta tiene la Biblia. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? Estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tus pecados? Fíjate que Dios está siendo bondadoso con nosotros para guiarnos al arrepentimiento. Por eso es que te dije que el día que tú te arrepientes no fuiste por ti solo. Él te guió, Él te cogió de la mano y te dijo, vente, vamos a cambiar. El poder de ese cambio, esa nueva creación que tú eres, empezó esa metanoia. Empezó ese arrepentimiento, ya Dios estaba obrando. Me encanta el libro de Cantares que dice que la amada estaba ya en la cama acostada y el amado tocó a la puerta. Como dijo Jesús, yo estoy a la puerta y llamo, y todo el que abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. ¿Y cuál es la cena del Señor?
participar de su cuerpo que fue molido en la cruz y participar de su sangre, que es la copa del fruto de la vid, el pan y el fruto de la vid, ¿sí o no? Él está diciendo, yo estoy a la puerta y toco, y el que abre, yo entraré y cenaré con él, y él conmigo. ¿Qué cena? Esa cena. Pero fíjate que cuando en Cantares él toca a la puerta, la amada que está en la cama le dice, ya yo me acosté, yo me puse mis pijamas y me lavé los pies. ¿Cómo iré yo ahora a abrirte si ya me limpié los pies? Pero entonces dice la palabra que ante la negativa de abrir la puerta de aquella mujer que se creía que estaba limpia, acostada y preparada, se creía que ella tenía sus pies limpios. ¿Te acuerdas lo que le dijo Pedro a Jesús? Que si no se dejaba limpiar los pies, no tenía parte en el reino. Pues aquella se creía que tenía los pies limpios ya. Y que no se los iba a ensuciar para abrirle la puerta al Señor que estaba en la puerta tocando. Pero ¿qué hizo el Señor que estaba tocando en la puerta cuando no la abrieron? Metió la mano por la celosía. Eso es como decir que metió la mano por unas ventanitas. Hizo como una intromisión a la casa sin permiso. No me quisieron abrir la puerta, pues yo meto mano. Y el Señor metió la mano por la celosía de tu vida. El Señor, cuando tú te creías limpio y acostado y ready para dormir, metió la mano por la celosía de tu vida. La metió cuando tú no le querías abrir la puerta. Él metió la mano. Él metió la mano y empezó a seducirte, empezó a enamorarte, empezó a conquistarte, empezó a revelarte la gracia y el amor y la bendición que Él tenía reservada para ti. En su bondad, Él empezó a guiarte al arrepentimiento. Y pasó como la mujer esa que estaba en la cama en el libro de Cantares, que cuando él metió la mano por la celosía, brincó de la cama y dijo, ay, mi amado, no te vayas. Y le abrió la puerta. Y después fue tras de él buscándolo por toda la ciudad y preguntándole a todo el mundo, ¿dónde está mi amado? ¿Dónde está mi amado? Pues tú empezaste a buscar a Dios porque él metió la mano por la celosía cuando tú no le querías abrir la puerta. No sé si nos estamos entendiendo. Nosotros solamente nos toca dar testimonio de eso que ha hecho Jesús. Pero la obra de Jesús es medular, es clave en el tratamiento, en el manejo de nuestro pecado, en cómo la gente va a manejar su pecado. A veces nosotros queremos controlar el pecado de la gente. No sé si me está entendiendo. No sé si me está entendiendo. Me voy a poner un poco fuerte aquí. Agárrese de los asientos, póngase el cinturón de seguridad. Que vamos por un camino rocoso ahora, vamos a brincar. Pero vamos a las millas, pero vamos a brincar. A veces queremos controlar el pecado de la gente. Tengo muchos ejemplos en la cabeza, pero estoy buscando cuál es el que voy a usar. No, nosotros no queremos que la gente sea homosexual porque eso es pecado. ¿Cuántos saben que la Biblia dice que la homosexualidad es pecado? ¿Es un pecado peor que el bochinche? ¿Es peor que murmurar de los demás? ¿Es peor que, qué sé yo, que desobedecer a Dios que te mandó a evangelizar y tú no evangelizas? Sí, porque, fíjate, nosotros somos buenos para juzgar el pecado de la gente del mundo, que son pecados de acción, porque hacen lo malo. Pero nosotros acá en la iglesia tenemos una colección de pecados de omisión, que son los pecados en que Dios nos mandó a hacer algo y lo desobedecemos. Que los del mundo no lo saben porque todavía no tienen una relación con el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo le diga, haz esto, de parte mía, haz esto. ¿Me entienden?
Entonces, ¿qué tratamos de hacer con el pecado del que está afuera? Una ley. Una reglamentación para obligarlo a que no lo sean. Una pregunta, si usted hace una ley que prohíbe una conducta pecaminosa, ¿la persona que quiere practicar esa conducta pecaminosa la va a dejar de practicar? Si usted lo mete en la cárcel con esa ley que usted creó, usted lo cogió, lo metió preso y lo metió en la cárcel. En la cárcel, ¿lo va a dejar de practicar? Usted sabe lo que puede pasar, y voy a usar términos que todo el mundo me va a entender. Si tú haces más leyes y más reglas para prohibir conductas pecaminosas, lo que va a hacer es que la gente se esconda a hacerlas en el closet. Y por eso usted veía en generaciones anteriores que por cumplir con la Santa Iglesia, gente que tenía unas tendencias, se casaban para que a los 20 años de casado la esposa lo cogiera, no con otra mujer, con otro hombre. Pero él cumplió con todas las categorías sociales. Pero realmente había arrepentimiento. Toda esa norma y toda esa ley y toda esa rigurosidad creó un arrepentimiento en el corazón de la persona. ¿Qué es lo que crea el arrepentimiento? Según ese versículo. ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tus pecados? No es la rigurosidad de Dios lo que te hace que te arrepientas. Y Dios es derechito. Dios es justo, es implacable. Mira, derechito. Él tira plomada y dice, esto es así y esto es asado. Fu y fa, fo y fe. Se acabó. Pero no es esa rigurosidad lo que te transformó a ti. No es esa rigurosidad lo que nos llevó al arrepentimiento. Lo que nos llevó al arrepentimiento fue la manifestación de amor, de gracia, de bondad de Dios. Fue lo que nos atrajo, lo que nos enamoró, lo que nos sedujo. Lo que nos llevó a decir, yo no quiero seguir viviendo sin ti. Yo para vivir contigo voy a dejar lo que tenga que dejar. Porque yo quiero estar contigo. Es mejor estar contigo un día que 1000 fuera de ti. Eso fue lo que nos enamoró. Pero eres terco. Mira lo que dice después. No estoy hablando con ustedes, estoy leyendo la Biblia. Verso 5. Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. Pues se acerca el día de la ira en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Hay gente que se le endurece el corazón y no quieren arrepentirse. Romanos 9 nos explica un poquito más de eso. Lo pueden buscar después. Pero no se crea que porque Dios es bondadoso, un día no va a juzgar el pecado. No se crea que porque Él es amor, no es fuego consumidor. No crea que porque está lleno de gracia y es lento para la ira y grande en misericordia, no va a llegar el día del justo juicio de Dios. Ese día va a llegar, pero no es hoy. Iglesia, el justo día del juicio del Señor va a llegar, pero no es hoy. No es hoy. No es hoy. Ese día está en la agenda de Dios clarito, pero usted y yo no sabemos cuándo es. Hay cosas en los tiempos que nos hacen pensar que estamos más cerca de que ese día llegue que cuando creímos. Pero el día que el Señor vuelva, Él se va a sentar en su trono y va a separar el trigo de la cizaña, va a separar los cabritos de las ovejas, va a ver las obras de cada cual. Las obras que se hicieron por fe son agradables a Él. Las obras que se hicieron en la carne, aunque sean religiosas, no le agradan.
Y esas van con las obras malas. Esos son los cabritos también. Esos son los tibios. Que hacen cosas buenas, pero no las hacen por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hay gente que hace las cosas por religión, por orgullo, para sentirse mejor que los demás, como los fariseos, quienes tenían las mejores obras en el pueblo de Israel cuando Jesús caminó por la tierra. Bueno, saquemos a Jesús a un lado, ¿verdad? De todos los demás seres humanos que cuando Jesús estaba caminando por Jerusalén, ¿cuáles eran las mejores obras que hacían? Los fariseos y los líderes religiosos, los como Pablo, los como Pablo, que Pablo dice, yo era fariseo de fariseos, celoso de la ley. Un titán en las obras de la ley. Pero como no las practicaban por fe. Es más, cuando vieron a Jesús, en vez de creer en él, lo negaron. Esas obras no le sirven para justicia. Porque el justo no es por obra que vivirá, es por fe que vivirá. Y es la fe que produce el Espíritu Santo en nosotros como un don de Él, la que produce las obras que justifican nuestra vida. Pero no, esas obras sin fe no cuentan. La misma obra, tú le puedes dar comida a una persona que está hambrienta, por orgullo religioso o por fe. Si lo haces por fe, te justifica. Y si lo haces por orgullo religioso, no te justifica. No sé si me está captándome. Yo no le veo las caras, yo lo que le veo es las mascarillas, ¿no? Los ojos, díganme así con los ojos. Sí, sí. Uno tiende por lo general a ver las caras de la gente y leer cómo el Espíritu está ministrando la fe de la palabra. Y eso no es cuestión de predicadores modernos. Dice la Biblia que Pablo en el libro de los Hechos estaba predicando en una iglesia y vio que había un hombre que era paralítico desde pequeño y vio en su rostro que tenía fe para ser sano. Interrumpió la predicación y fue donde la persona y le dijo, levántate. Y el hombre se levantó y se sanó. Y Pablo lo discernió por la cara, el body language, como decimos ahora. Eso está en la Biblia. Ahora con mascarilla, pues como que no puedo ver la fe de ustedes así, pero ustedes me gritan amén, aleluya, gloria a Dios, me hacen así con los ojos. Me dan una señal. Bueno, continuamos que ya estamos terminando. Mire, Romanos 6, del 1 al 4. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Sí, porque a veces cuando los predicadores hablamos de la gracia de Dios, entonces dicen, pues entonces tú le estás enseñando a la gente que pequen como le dé la gana. Porque si todo es por gracia y nada es por obra, si todo es por fe, pues entonces tú lo que quieres es que la gente haga lo que le dé la gana. Bueno, a mí una vez alguien me dijo, lo que tú dices es verdad, pero eso no se puede predicar en la iglesia porque después la gente se va al garete. O sea, sabiendo que es por gracia, sabiendo que lo que estoy predicando es verdad, me dijo que no lo predicara porque si yo lo predicaba, la gente se iba a ir al garete. Y yo siempre he pensado que el que toma la gracia como razón para pecar, no sé. Pero por lo general, la gracia, lo que en mi vida ha provocado, y no es que yo no he pecado, yo he tenido temporadas de buen pecar después de ser cristiano, pero te digo de buen pecar. Que me he enojado con Dios y he pecado. Pero ahí todavía está la gracia de Dios. Y cuando yo entiendo que la gracia de Dios está sobre mí, me pasa como ahorita, el otro versículo, que tú no entiendes. Sí, pero cuando yo lo entiendo, que lo entiendo, lo que me da es agradecimiento, adoración, gratitud con Dios. Porque me puedo ver súper enojado. Y cuando veo que Él me bendice, me cuida, me ama, me sigue tratando, sigue bregando conmigo, digo, Señor, tú estás pasado. Porque mira cómo yo estoy enojado contigo, rebelde, fogonado. Y tú todavía sigues bregando conmigo. No me dejas. Me pasa como Jeremías que dice, yo voy a enganchar los guantes. No profetizo más nada. Si cada vez que profetizo lo que me meto en un lío. Entonces él sentía el fuego de Dios
dentro de él que no lo dejaba y que era como si quemara sus huesos, que le decía: regresa, regresa. Esa es la bondad, esa es la gracia de Dios. Arrepiéntete de dejar de predicar, regresa. Así que nadie está predicando que porque es por gracia podemos hacer lo que nos venga en gana, que debemos pecar hasta más porque mientras más pequemos más gracia tenemos. No, 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 no. Yo lo que estoy diciendo es que la gracia te va a enseñar a apartarte del pecado. La bondad de Dios te lleva al arrepentimiento. Es lo mismo. La bondad de Dios te guía al arrepentimiento. La gracia te enseña a apartarte del pecado. Es lo mismo. Que la vida que está en gracia de verdad va a ir transformándose de gloria en gloria, de poder en poder, cada día más a la imagen de Jesús. Que no hay que seguir pecando, que no tenemos que practicar el pecado. Mire lo que dice ahí: nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? No los oigo. ¿Quiénes somos nosotros? Dice: nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora también nosotros podemos vivir, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Recuerde que en la cruz usted fue crucificado juntamente con Cristo. Fue sepultado con Él. Fue resucitado con Él. Y ese proceso, cuando tú creíste en Jesús y lo recibiste como tu Señor, lo que Jesús hizo en la cruz hace 2000 años quizás, tú lo recibiste. Todo lo que Él hizo se manifestó en tu vida. Y moriste al pecado. ¿Por qué moriste al pecado? Porque estás crucificado con Él. Jesús murió en la cruz y tú moriste con Él. La paga de tu pecado es muerte, y tú, estando en Cristo, moriste juntamente con Él. Por eso es que Dios no es injusto, porque el precio de tu pecado lo pagaste en Cristo. Cristo pagó el precio de tu pecado. Su muerte es tu muerte. Y si moriste al pecado, ya no puedes ser condenado otra vez por el mismo crimen. Fuiste perdonado. Por eso es que la Biblia dice que no hay condenación para aquel que está en ¿quién? En Cristo Jesús. Fuiste perdonado. La paga de mi pecado era morir, y yo morí con Cristo, pagué. Pero como Cristo no tenía pecado cuando Él resucitó, ¿qué pasa conmigo? Resucito con Él, y ahora tengo en mí, por fe, una nueva vida. Por eso es que la Biblia dice que somos una nueva criatura en Cristo. Y por eso cantamos la canción: soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, por su sangre me ha lavado todos mis pecados. No me acuerdo el resto. Por su sangre son borrados, libre soy del pecado. Sí, eso dan ganas de danzar. Uno se pone feliz, ¿o no? Pues por eso es que yo sé que yo soy salvo, porque yo me pongo feliz con la salvación. Por eso es que yo sé que es difícil vivir en gracia y mantenerte en pecado, porque es que la gracia crea gratitud. Y uno le sirve al Señor por gratitud, con temor reverente, dice la Biblia. Uno no le sirve al Señor porque tiene miedo, uno le sirve al Señor porque está agradecido. Pero lo hace con temor reverente, con respeto, porque sabe que es Dios. Pero el motor de tu servicio
No es el miedo. Por eso es que a veces cuando los pastores se paran en el púlpito a infundir miedo para que la gente haga la obra del Señor, usan el motor equivocado. El motor que te debe mover a ti a la servidumbre al Señor, a la adoración, al servicio a Dios, no es el miedo. Él te perdonó, Él te justificó. El amor perfecto echó afuera el temor, porque todo temor incluye miedo al castigo. Ese temor, ese miedo al castigo, ya Dios lo quitó por el amor perfecto que Él mostró para ti. Ese es el temor que el amor perfecto echa afuera. El temor a ser juzgado por Dios. Y el amor de Dios echó fuera el temor. Amén. Así que el motor que nos mueve a la servidumbre, a actuar en fe, a vivir de acuerdo a lo que Dios quiere que seamos, es la gratitud, agradecimiento por conocer la gracia de Dios. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. ¿Cómo Jesús manejó el pecado en nosotros? Nos crucificó juntamente con Él en Cristo. El Padre nos crucificó juntamente con Él en Cristo. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que el poder del pecado fuera quitado de tu vida. Por eso dice, ya no somos esclavos del pecado. ¿Cuántos pueden declarar conmigo, ya no soy esclavo del pecado? Si moriste con Cristo, el poder del pecado ya fue manejado. ¿Lo viste? Pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso. ¿Cuántos de ustedes están seguros de eso? Si no estabas seguro, hoy vas a estar seguro. Porque estás leyendo la palabra de Dios que es viva y eficaz. Esto es verdad. Ahí no dice que estés dudando si el poder del pecado tiene poder sobre ti o no. Ahí no dice que mañana te levantes pensando que eres esclavo del pecado y hoy eres libre. Ahí dice que tú eres libre y que el poder del pecado fue destruido sobre ti porque fuiste crucificado con Cristo, moriste con Él. Y al morir con Él, el poder del pecado fue roto sobre tu vida. Eres libre, eres libre, eres libre. Ya no eres esclavo del pecado. Di amén. Esa es tu identidad en Cristo. Gloria a Dios. Si se lo vas a dar al Señor, dáselo con ganas. Estamos seguros de eso. Porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre él. Cuando él murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que él vive para la gloria de Dios. Así también ustedes, la iglesia, deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. ¿Cómo Jesús manejó el pecado? Murió en la cruz. Murió en la cruz para perdonar tus pecados y los míos, para a través de su muerte, muriendo nosotros con Él en la cruz. Tú vas a decir, pero ¿cómo yo morí con Él en la cruz si yo estoy aquí? Yo no había nacido.
Yo te voy a preguntar, ¿cómo Leví dio los diezmos juntamente con Abraham a Melquisedec? La Biblia dice que Leví diezmó con Abraham aún estando en sus lomos. ¿Cómo pecamos todos los seres humanos cuando Adán pecó? Porque toda la humanidad estaba en los lomos de Adán. ¿Cómo la Biblia llama a nuestro Jesús amado el postrer Adán? Toda esa nueva creación, que Jesús es el rey de esa nueva creación, estaba en los lomos de Jesús y tú eres una nueva creación en Él. Cuando Él murió en la cruz, tú estabas allí con Él y moriste con Él. Y eso es parte de la fe que tienes que tener. Y cuando tú miras eso con fe, se manifiesta en ti. Cuando tú miras eso con fe y ves con fe que por sus llagas fuiste curado, te curas en el nombre de Jesús. Es por fe que se activa lo que Él ya hizo en el presente. Es la fe lo que trae la verdad del reino a la tierra. Sea tu voluntad como es en el cielo, aquí en la tierra. Es la fe lo que provoca que lo invisible sea visible. Es la fe lo que provoca de que de lo que no se ve se ha hecho algo visible que dé gloria a Dios. La fe. Tienes que tener fe que ya Él manejó el poder del pecado. Él lo manejó en la cruz. Ya no eres esclavo del pecado, eres libre. Libre. Si el Hijo os libertare, seréis a veces libres. ¿Cómo es? Verdaderamente libre. O sea, sin lugar a duda, libre. Estate seguro de eso. El pecado no se enseñoreará más de ti, dice la Escritura. Poderoso, ¿sí o no? Ahora, ¿cómo Jesús manejó al pecador? Y con esto estoy concluyendo, ya estoy recapitulando para concluir. ¿Cómo Jesús manejó al pecador? Con bondad, con gracia, con misericordia. ¿Cuándo usted vio a Jesús tratar mal, distanciarse, separarse, rechazar a un pecador? Yo le voy a decir, cuando eran religiosos, que se hacían pasar, que estaban actuando en el reino, pero la actuación de ellos no representaba al reino. Cuando la mujer adúltera se acercó, la recibió. Cuando la mujer del pozo se acercó, le ministró. Cuando la mujer que le limpió los pies con un perfume caro, los fariseos que estaban allí, los religiosos que representaban al reino pero mal, decían, si este supiera quién ella es, no se dejaba tocar por ella. O sea que el pensamiento de ellos es, por esa mujer yo no me dejo tocar. Pero representaban al reino porque eran los fariseos, eran los sacerdotes. Pero por la mala representación del reino que Jesús les dijo, ustedes se paran en la puerta, no entran ni dejan entrar. Ustedes no están en el reino, pero se paran en la puerta como representantes del reino y lo que hacen es que impiden que la gente entre con sus actitudes. Como decía yo el viernes en la administración de los hombres que tuvimos, Jesús decía, ustedes hagan lo que ellos enseñan, pero no hagan como ellos hacen. Porque ellos enseñaban el reino de la boca para afuera, pero en sus vidas no manifestaban el reino. Jesús enseñaba reino y vivía reino. Y se dejaba tocar por aquella gente. Tocaba al leproso. Se sentaba con el publicano. Llamaba a Saqueo a Saqueo del árbol y se iba a la casa a comer con él, aunque la gente lo criticara. Compartía con prostitutas, con borrachones. A los únicos que trató fuerte fue a los que los representaban mal. Porque estaban proyectando el reino de manera equivocada a los religiosos. Y con todo y eso, si el religioso se arrepentía como Nicodemo, lo trataba bien
y le enseñaba de noche. Nicodemo iba escondido. Nicodemo iba escondido para que los panas de él del club religioso no supieran que él estaba hablando con Jesús. Y entonces él iba de noche a hacerle preguntas a Jesús de cómo era eso. Él quería saber más, tenía hambre y sed, y Jesús ahí le enseñaba, lo educaba. Aunque hubiese sido antes lo que era. Mira a ver a Pablo, más fariseo que Pablo, que mató a Esteban, fue el sicario de los fariseos para matar a los cristianos. El gatillero de los fariseos para perseguir a los cristianos. ¿Quién se le apareció a Jesús, a Pablo camino de Damasco? ¿Quién se le apareció a Pablo? Jesús. El mismo que yo te estoy hablando. Jesús pudo haber dicho, a este sopetón es lo que lo va a meter. Y cuando se le apareció, con cariño le dijo, Pablo, ¿por qué me persigue? Porque la Biblia no dice que le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? El Jesús que se le apareció a Pablo no era el Jesús airado que la iglesia a veces proyecta. El Jesús que se le apareció a Pablo fue el Jesús lleno de gracia, lleno de verdad, lleno de misericordia, el que no vino a condenar al mundo sino a salvarlo. Y le dijo, Pablo, ¿por qué tú me persigues? Señor, ¿quién eres? Jesús, al que tú persigues. ¿Cómo manejamos al pecador? El problema no es el pecado, es cómo manejamos al pecador. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, cuidado con la levadura de los fariseos. Y estaba hablando de la religión de ellos, el fariseísmo. Porque un poco de levadura leuda toda la masa, la daña, la arruina. No nos arruinemos. Pongámonos en pie y vamos a orar. Y vamos a orar por esas personas que nos están viendo a través de las redes sociales hoy. Yo quiero hacer primeramente una oración por aquellos que nos ven en las redes sociales. Si tú estás escuchando el mensaje del Evangelio, el amor de Cristo, la bondad de Dios te están trayendo al arrepentimiento y tú quieres conocer a Jesús como Señor de tu vida, como lo he hecho yo, como lo ha hecho esta iglesia que estamos aquí, que reconocemos que sin Dios nada en nuestra vida hubiese sido posible. Sin Dios nada hubiese sido tan bueno. Yo te pido que tú hagas una oración en tus propias palabras. Esto no es con lenguaje religioso de ninguna manera. Es como tú te sientas decirlo. Mira, cuando yo hice esta oración, lo que yo le dije a Dios fue, cámbiame, yo hago lo que tú quieras. Cámbiame, yo hago lo que tú quieras. Pero lo que yo necesito que esas palabras tuyas digan, y voy a orar por ti, es que tú reconoces que Jesús es el Señor de tu vida. Que ya no se va a enseñorear de ti el pecado, ni Satanás, ni el reino de las tinieblas, y que tú vas a vivir una vida poco a poco acercándote a Él, que te quieres acercar a Él. Yo te garantizo que si tú haces esa oración, el Espíritu Santo va a venir sobre ti y es más, si ya haces esa oración, el Espíritu Santo está sobre ti, está metiendo la mano por la ventanita, está enamorándote, está tocándote tu interior, no te pidió permiso porque Él es Dios. Sí. Y está ahí tocándote para que tú vengas a Él. Te está con su bondad que se te predicó hoy, atrayéndote al arrepentimiento. Yo oro para que el Espíritu Santo guíe tus palabras, te guíe al arrepentimiento, te revele la bondad de Jesús, del Padre, te revele a Jesús el Cristo, el Rey, el Señor que te ama, que dio su vida por ti, que te convenza de pecado, de justicia y de juicio y te lleve al arrepentimiento. Y como dice su palabra, que nadie puede llamar a Jesús Señor
si no es por el Espíritu Santo, que el Espíritu también te permita invocar su nombre como Señor de tu vida para que seas salvo. Llámalo, clama a Él, dile: Jesús, sé mi Señor y sálvame. Ayúdame, transfórmame, como tú sientas decirlo. Y Él te va a escuchar y te va a bendecir en el nombre de Jesús. Y nos dejas saber por las redes sociales, por cualquiera de las redes sociales, que hiciste esa oración en este día. Y ahora oramos por la iglesia que nos ve y la iglesia que está aquí. Padre, en el nombre de Jesús, queremos manejar el pecado a través de la cruz de Cristo. Y queremos manejar los pecadores con el ejemplo de Jesús. Que tu gracia, que tu bondad, que tu misericordia atraiga. Que tu gracia, tu bondad, tu misericordia enamore de ti. Que tu gracia, tu bondad, tu misericordia se vea en nuestras vidas. Que andemos como tú anduviste, que hablemos como tú hablaste, que caminemos y hagamos lo que tú haces, para que seamos dignos representantes, dignos embajadores de tu reino aquí en la tierra. Y que tú no tengas que decir de nosotros, como decías de los fariseos, que estaban parados en la puerta, no entraban ni dejaban entrar. Nosotros estamos adentro, hemos entrado, hemos participado de las bendiciones, del fruto, de la gloria de tu reino. Y queremos compartirla, queremos regalarla, queremos que otros se enteren, queremos anunciar tu amor, tu misericordia. Tu gran amor con que nos amaste, Señor. Tu gran amor con que nos amaste. Que nos amaste primero, nos amaste cuando no lo merecíamos, nos amaste desde antes de la fundación del mundo, nos amaste aún antes del vientre de nuestra madre, nos elegiste para que fuéramos hechos tus hijos. Y diste a nuestras vidas una palabra de fe por la cual creímos y llamamos a Jesús, nuestro Señor, y nada depende de nosotros. Ha sido tu gloria y tu gracia en nosotros, Señor. Gracias. Ayúdanos a tratar al prójimo como a nosotros mismos. Amarlo como a nosotros mismos. A extender lo que a nosotros nos hizo bien hacia ellos con empatía, con amor verdadero, Señor. Te lo ruego, Padre, en este tiempo como nunca antes, que se acerca tu venida, que hay confusión en los aires, que hay tanta incertidumbre, que hay tanta preocupación, que las instituciones, las políticas, los gobiernos, las filosofías, todas parecen encontradas, todas están en crisis. Todo es cuestionable, nada es seguro. Hay una verdad sólida, hay un amor que es eterno, hay alguien que siempre está ahí y eres tú. Que podamos manifestar esa verdad, Señor. Llenos de tu gracia y llenos de tu verdad por el Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Y escuche bien lo que voy a decir. Y los embajadores del reino dicen: Dios me los bendiga y buenas tardes.